ahora es el momento de nada más y nada menos que meternos en una sección que queremos mucho, que nos gusta mucho y que le hemos hecho a lo largo de casi 3 años, 2 o 3 años, que se la propuse en su momento a Ernestina y me encantó, que tiene que ver con esta cuestión del ver más. Viste que las publicaciones de Instagram y de cosas te dice, bueno, ver más o more, bueno, el ver más de Ernestina Marzi, el último de la mañana del C, con Ernestina Marzi, que se luce, como siempre. Ernestina Marzi con Ver Más. Bueno, gracias por esta presentación. Como siempre, Chelo, un placer que esta sección se despida en lo alto y de forma súper digna, que es hablando del aguinaldo. En diciembre, si usted recuerda, estuvimos hablando del aguinaldo en cuestiones de fechas, cómo calcularlo y demás. En esta oportunidad, si bien vamos a dar esos tips nuevamente, también vamos a hablar de cómo invertirlo, cómo hacer que esa plata te rinda, cómo hacer que no se te planche la guita del aguinaldo, porque en algunos casos puede ser mucho, pero en muchos otros es poquito dinero, si es que lo reciben, porque hay muchos trabajadores informales, monotributistas y demás que obviamente no tienen ese beneficio. Por lo tanto, hoy las claves para usar el aguinaldo de forma astuta. Te voy a pasar a contar de la primera placa. Primero, esta información, una placa de Focus Market que analiza en una encuesta cómo la gente prefiere utilizar su aguinaldo, ese dinero, y una comparación entre el año pasado, en diciembre del año pasado, y este año. Este año la gente lo va a utilizar más para gastos generales. En diciembre el aguinaldo se destinó a gastos que tenían que ver más con las vacaciones y con una suerte de ahorro. Este año, a esta altura, 6 meses después, ese comportamiento se modificó, Chelo, y la gente piensa utilizar el aguinaldo para gastos más generales. Entonces voy a decir, exacto, bueno, ¿qué hago? Espero el aguilucho, espero el águila, espero el aguinaldo y con eso voy cubriendo algunos huecos que me van generando. Antes ese aguinaldo lo podía aguantar para irme de vacaciones, ahora no puedo. Exactamente, bueno, de hecho, acciones, la compra de acciones está segundo en este podio, digamos. Puede ser acciones como puede ser también ahorro en general. Le sigue compra de dólares, que está cabeza a cabeza con lo que se usaba el año pasado, pero mucha gente ya sabe que con el dólar planchado en muchos casos no es negocio hacer una compra de dólares, algo que realmente lo necesites para algo más inmediato. Como decíamos, vacaciones quedó bastante atrás. Y el pago de deudas ha quedado un poquitito también más atrás, pero a niveles generales la gente lo va a utilizar para gastos más del día a día. Es decir, si te quedó una tarjeta de crédito, si te quedó una compra del súper o tenés que hacer una compra importante, bueno, va a ir a parar en general a ese gasto. Ahora sí, bueno, es una placa de Focus Market, como decíamos. El sueldo anual complementario, el SAC o aguinaldo, es una remuneración adicional a las 12 que ya se perciben entre enero y diciembre. Ambos se calculan, se paga en junio y en diciembre, son 2 medios sueldos y se calculan de los 6 meses próximos anteriores. El SAC de junio se calcula en base a lo que he trabajado entre enero y junio y se hace un balance. Y en diciembre se calcula en base a los sueldos de julio a diciembre y se cobra, como decíamos, en enero. Obviamente que el cálculo siempre va a ser el mismo, pero depende de cuánto tiempo hace que vos entraste a esa empresa. Pasamos a la placa siguiente para ver cómo se calcula. Para aquellas personas que llevan más de 6 meses trabajando, se calcula determinando la mayor remuneración mensual del semestre, dividir el mejor salario por 2, calcular el aguinaldo proporcional a ese salario, es decir, si el empleado no trabajó todo el semestre, se divide el sueldo mensual por 12 y se multiplica por la cantidad de meses trabajados. Pero si trabajaste los 6 meses anteriores, es mucho más sencilla la cuenta. Y luego aplicar las deducciones, jubilaciones, aportes de todo tipo y demás. Cuando se aplican esas deducciones, ahí te da el salario complementario. Pasamos a la siguiente placa, porque ahora sí te cuento las mejores formas de invertirlo. Yo, antes que todo, Chelo, tengo que aclarar, yo no soy economista. Así que, si usted tiene alguna duda, por favor, consúltele a una persona profesional. Yo te voy a dar solamente unos tips para que después no digan, no, porque la chica dijo que tenía que hacer tal cosa y me fue mal. No, bueno, primero que invertir siempre puede tener una tasa de riesgo, puede pasar porque el mercado es variable. Las tasas no son, o las condiciones no siempre son fijas, menos en Argentina. Pero, además, está bueno que uno se asesore para ver qué hacer con esa plata, porque en algunos casos pueden ser 200.000 pesos y en otros casos puede ser 1.500.000, porque tenés un salario de 3 millones de pesos. Por eso es importante saber qué hacer.
La primera recomendación que te dan los especialistas es cancelar deudas. Si tenés deudas importantes, altas, y te querés liberar de eso, ese puede ser una primera buena inversión. Tarjetas de crédito, préstamos, servicios y otros gastos que fueron acumulándose en meses anteriores. Otra opción, menos popular en los últimos tiempos en Argentina, es comprar dólares. Hay gente que todavía lo sigue haciendo, es una alternativa de bajo riesgo para inversores más conservadores, dicen los especialistas, mediante la inversión en, por ejemplo, fondos comunes o plazos fijos dolarizados o mediante la compra de acciones, por ejemplo, en empresas energéticas de alto rendimiento. Te dicen... Muchas veces, viste, con el tema este que no tenés una moneda y pagás el mínimo de la tarjeta, bueno, el aguinaldo suele servirte como para que te pongas al día y dejas de pagar el mínimo porque estás pagando un interés muy alto sobre eso. Sí, pagar el mínimo tiene un riesgo altísimo a futuro y en un futuro inmediato. También he conocido gente que ha salido del veraz, es decir, de la lista de deudores a nivel nacional, pagando con el aguinaldo. Bueno, son distintas formas de utilizar este dinero y la recomendación es que si usted va a comprar, decide comprar acciones, meterse en el mercado de bolsa y demás, asesórese primero, porque es una cuestión que tiene sus vericuetos, si se quiere, y tiene sus detalles, por eso no se lance directamente, ay, bueno, compra acciones en la bolsa, no, pará, asesorate, busca una persona que conozca de inversiones, o de, por ejemplo, dólar cripto o de criptomonedas. Eso también está bueno, pero siempre y cuando te asesores primero y sepas cuáles son los riesgos de hacer eso. Por otro lado, tenemos la placa siguiente, que es la tercera recomendación, que puede ser un plazo fijo tradicional. A ver, tiene sus cositas el plazo fijo tradicional, que brindan una rentabilidad de promedio entre el 2,6 de tasa efectiva mensual y se calcula en base a la tasa nominal anual, el TEA, que informa a las distintas entidades financieras en un rango del 28 al 35,5% por colocaciones a 30 días de plazo fijo. Esto mensual está por encima de la inflación estimada, que es la que informa el Gobierno Nacional. O sea, te conviene, en cierta manera, meter tu plata en un plazo fijo, pero no podés usar esa plata hasta dentro de 30 días. Y, por ejemplo, con esta TNA, con esta TEM, en realidad, con la tasa efectiva mensual, si, por ejemplo, pones 500.000 pesos en un plazo fijo, te lo voy a leer, hoy, a números de los bancos que hoy están manejando, no le vamos a hacer publicidad a ninguna entidad bancaria, pero están manejando más o menos lo mismo, pero depende de dónde pones tu plata. Si invertís 500.000 pesos a 30 días en un plazo fijo, puedes recibir entre 11.600 pesos y 15.000 pesos. Si invertís 500.000 en 30 días, pero esa plata queda ahí fija, no la podés usar. Algo que lo diferencia de las billeteras virtuales, que tienen apenitas, un poquito menos de rendimiento, pero vos podés usar esa plata más rápido. Son inversiones digitales con rendimiento a 30 días también, con la posibilidad de retirar antes el dinero. Las ganancias mensuales van desde el 2,13 al 2,77% y anualmente del 25,51 al casi 34%, dependiendo de la wallet, de la billetera. Cuando vos entrás, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, a tarjeta naranja, te dice, ¿querés invertir en un frasco? Bueno, ahí te figura TNA, 33% anualmente. Esa es la plata que te rinde de forma anual, no es que te rinde el 33% mensual. No, el rendimiento mensual es menor y te calcula. Si vos invertís 10.000 pesos, te va a rendir esta plata. Y si invertís 500.000, tengo el dato, en una billetera virtual, te puede rendir en 30 días entre 10.600 y 13.800 pesos. Unos 1.000 pesos menos que el plazo fijo. Pero de vuelta, tenés la plata más rápido. Si vos a los 15 días tenés una urgencia, tenés que sacar esa plata de esa wallet digital, lo podés hacer. En el plazo fijo no. Así que bueno, Chelo, estas son algunas de las recomendaciones que podemos tener. Hay más formas de invertir, obviamente. Tengo 2 placas más. Hay varias formas de invertir. La recomendación es que se asesoren, que busquen la mejor forma y que se asesoren en su entidad financiera, en su banco de cabecera, cuánto les da de rendimiento. Porque hoy por hoy todas las entidades financieras tienen un rendimiento fijo en su propia aplicación. Pasamos acá. Este es un regalo que les hago porque lo encontré y dije, ay, esto me pareció fabuloso. Es una calculadora que está en internet, que es www.calcularsueldo.com.ar/sueldos/calcular-aguinaldo. Es espectacular esta calculadora. No me está pagando esta página, pero la estoy recomendando porque vos ponés la fecha en la que empezaste a trabajar en tu laburo, la fecha actual, y cuánto ganas, cuánto fue en este tiempo tu sueldo más alto.
y te calcula cuánto te tiene que dar de aguinaldo. Y de esta manera, si ya te pagaron, podés controlar que esté bien hecho. Y si todavía no te lo pagaron porque tienen tiempo hasta fin de mes, calcular cuánto te tienen que pagar. Este jueves, Chelo, creo que es jueves 27, 26-27, se paga el aguinaldo de los trabajadores provinciales. Dato, se paga esta semana. Y pasamos a la última placa, Chelo. Este es un regalo para vos. A ver. Atención, atento, Chelo, porque Atención. esta es la despedida de Vermás. Esta foto me dio mucha risa, tengo muchas fotos yo posando divina al lado de las placas, pero me dio mucha más risa esta foto en la que estamos paviando, como todos los días, y contarles que Vermás fue por y para ustedes. Ojalá les haya servido. Vení porque estoy llorando sola. Al principio, Vermás inició como informes de actualidad informativa. Hablábamos de la instrumentación quirúrgica, hablábamos del embarazo no deseado, hablábamos de la inflación, hablábamos de un montón de cosas. Se me hizo imposible sostenerlo. Lo estaba bancando sola. Era imposible, no se podía. Estaba trabajando con otra persona. Esa persona se fue. No lo podía editar. Era mucho laburo. Y mutó. Se convirtió en esto, en información de servicios. Luego se subió a las redes de Canal C. Eso sí, se frenó también. Y quedó la información. Y esto se hizo para toda la gente. Sí, siempre la idea, cuando en su momento se lo propuse a Ernestina, le decía, cuando le estábamos dando la vuelta de los informes a Vermás, yo le decía, hay mucha gente que necesita el servicio básico, el conocimiento básico de la información y el hablarle claro y conciso. En cotidiano, porque te explican en difícil. Claro. Cuando te explican en difícil no está bueno. Nosotros tratamos de bajar la información a la realidad. Mire, y explicárselo de forma fácil. El dato más claro es el de hoy. O sea, divide la tasa anual entre 12 y le va a salir lo que tiene que cobrar. Y es buenísimo. Y de esa manera, y lo has conseguido de manera increíble, así que... Gracias a vos. Excelente. Y gracias a ustedes por bancar esto, porque me han dicho cosas re lindas en las redes sociales de esto. Preguntan mucho, y yo siempre les digo, chicos, pregunten en ANSES, porque ustedes me están preguntando cosas muy personales, que no lo sé. Tengo que hacer un trámite, tengo 20 años de aporte, chicos, Claro. ¿cómo puedo hacer? Fíjate en el No CIDI. sé, fíjate. Señora, fíjate en el CIDI. Y yo les respondo, y me tomo el trabajo de responderles, así que gracias por esto, gracias por el espacio, el canal que me permitió explorar estos horizontes informativos, así que gracias a ustedes. Excelente. Bueno, se tiene que ir por ahí, porque yo tengo que ir por acá porque tengo que presentarlo a Gustavo Vicellares. Bueno, está bien, dale. Y vaya, soy para allá. Bueno, ya, chao. Ernestina Marzi, señoras y señores, haciendo Ver Más con nosotros en una sección que amamos y que nos queremos un montón.